Antes andaban como cabras extraviadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus almas, como ovejas rescatadas. Muy buen día, estimado oyente. Sea una vez más bienvenida a este canal. Muchas gracias por su visita. El día de hoy quiero compartir con usted una reflexión que surgió de la lectura del pasaje de la Escritura que usted acaba de escuchar y que puede encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Este versículo, aunque corto, esconde un profundo significado espiritual, como todo lo que nos revela el Señor mediante su palabra. Y como hemos procedido en análisis anteriores, veremos bajo el método del análisis expositivo el impacto de este versículo tanto en vuestra vida como en la mía. Así que sin más dilación, pasemos a analizar el tema. Veamos la primera frase. Antes andaban como cabras extraviadas. Notemos que el versículo empieza con la palabra antes. Gracias a esta palabra podemos inferir que hay un punto de referencia en el tiempo o acontecimiento sucedido en la vida de las personas que leen la carta de Pedro. Este acontecimiento marcó un cambio en sus vidas. Dicho de otra manera, este cambio marca un antes y lógicamente un después en la vida de estas personas. Y no solo eso, la palabra antes también nos indica que estas personas ya no son lo que eran antes de ese acontecimiento. En este caso, estas personas antes andaban como cabras extraviadas. Entonces, toca ahora preguntarse, ¿y cuál es ese acontecimiento que marcó un antes y un después en sus vidas? Es una muy buena pregunta, estimada dama, que nos invita a analizar el contexto de este pasaje. Pedro precisa al inicio de su carta que se dirige a elegidos. Esto quiere decir que los destinatarios de este mensaje forman parte de la iglesia. Por lo tanto, el antes y el después está marcado por el momento de la conversión. Es pura lógica. Entonces, aquí podemos claramente deducir que estas personas, antes de su conversión, andaban extraviadas. Fíjese que el verbo que acompaña la palabra antes está conjugado en tiempo pasado, lo que confirma que la situación personal de extravío o de perdición ya no es de actualidad en sus vidas gracias a su conversión. ¿Y qué quiere decir Pedro con la palabra extraviada? El apóstol quiere decir que estas personas llevaban una vida desordenada y sin reglas. En otras palabras, cometían injusticias contra sí mismos y los demás, infringiendo la ley de Dios. Que no tenían capacidad de respuesta ante las tribulaciones que golpeaban sus vidas. Que vivían humilladas y abatidas por estas circunstancias adversas. Que vivían confundidas por doctrinas o creencias incorrectas. Que sus almas estaban tristes y vacías, y que muy probablemente ignoraban el origen de su desdicha. Una situación en la que también yo me encontraba antes de mi conversión. Pero sabe, estimada oyente, esto no es lo peor de todo. Aunado a esta situación de desdicha personal, debes saber que lo verdaderamente terrible de la situación del inconverso es su estado de condena ante Dios. Sí, como lo oye, estimada dama, condena. Por muy duro o terrible que le parezca, la verdad es que cuando la persona lleva una vida extraviada y manchada por los pecados cometidos a lo largo de su vida, el juicio, la justicia y la ira de Dios pesan sobre su cabeza. Quizás es la primera vez que oye estos términos y le resulten chocantes. Pero no tema, estimada oyente, es normal que usted hasta se sienta ofendida con lo expuesto. Pero es la verdad. Una verdad que muy probablemente su pastor no le ha explicado, por ignorancia,
o simplemente para no espantar a los miembros de su congregación y así poner en riesgo sus contribuciones económicas. Por cierto, ¿se había puesto a pensar en esto último? Pero, estimada oyente, el Señor en su providencia la ha traído a este canal, no solo para advertirle de una situación tan grave como lo es la condena personal ante el juez del universo, sino que también quiere que usted sepa que hay una solución a este terrible problema. Como hemos visto anteriormente, el antes y el después en la vida del convertido están marcados por el momento de su conversión por medio del Evangelio. Pasemos entonces a ver juntas de qué se trata el Evangelio. Primero que nada, debe entenderse que la conversión es un acto de obediencia de carácter jurídico, puesto que los componentes del Evangelio tienen carácter jurídico. Así como lo oye, estimada dama, los términos básicos que conforman el Evangelio los podemos encontrar también en una sala de justicia. Preste atención, por favor. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia, los actos del delincuente se juzgan de acuerdo a la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción a la ley. En una sala de justicia se pronuncia un veredicto o sentencia. En el Evangelio, el único veredicto sobre el pecador es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio de Dios. En una sala de justicia, el juez impone la condena correspondiente al delincuente. En el Evangelio, lo que merece el pecador es la ira de Dios en la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el Espíritu Santo y el pastor son el fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Tome nota, por favor, de los versículos indicados en el esquema mostrado en pantalla y que demuestran bíblicamente lo que estoy afirmando, que el Evangelio es una cuestión jurídica. Y si Dios nos da esta evidencia en su palabra, es porque Él quiere que lo veamos así. Es decir, que lo veamos como un asunto jurídico, con la seriedad y solemnidad que se merece, y no de la forma sentimental, emocional, religiosa o de condescendencia que utilizan las mal llamadas iglesias de hoy. Por cierto, si usted observa bien, en una sala de justicia no se manejan términos como amor, misericordia, sentimientos, perdón, arrepentimiento, etc. Términos que sí se utilizan en los evangelios falsos para así poder atraer más gente a sus congregaciones. Le pregunto, ¿ha usted creído la frase Dios ama al pecador, pero no al pecado? ¿O ha recitado alguna oración tipo yo pecador? ¿O ha creído que aceptando a Jesús en su corazón usted ya es salva? Cuidado, estimada oyente. Todo eso forma parte del engaño de los lobos pastores, así como el ir a misa, hacer vigilias, repetir rosarios, hacer retiros espirituales, recitar oraciones de fe o hacer declaraciones. Ahora que hemos visto el carácter jurídico y verdadero del Evangelio, pasemos a ver detalladamente sus componentes.
que son dos noticias y dos condiciones que usted debe obedecer para ser declarada jurídicamente libre de la condena eterna. La primera y mala noticia es que el pecador está totalmente condenado por lo que hace y por lo que es. Efectivamente, estimada dama, en su ignorancia, millones de personas piensan que por no hacer daño a los demás o llevar una vida religiosa o moral es suficiente para agradar al Dios que creen conocer y ganarse un buen lugar en la eternidad. En esa situación yo también me encontraba antes de mi conversión, estimado oyente. Sin embargo, todas esas acciones, por muy buenas que parezcan, son inmundicia a los ojos de Dios. Le ofenden y agregan aún más y más condena al pecador. A esto debemos agregar que la naturaleza del hombre es mala en pensamiento y obra, lo cual es incompatible con la naturaleza santa y perfecta de Dios. ¿Y quién juzgará sus actos? Dice la Escritura en Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Entonces, si Dios es un juez santo, justo y perfecto, Él debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, así como descargar la ira, es decir, el castigo que producen esos pecados. Ante todo esto, si usted aún no se ha convertido, el juicio y la ira de Dios pesan sobre usted. Esto es terrible, estimada dama. Usted ya se condenó desde el primer pecado cometido en su juventud. Y usted ni nadie puede salvarse por sus propios medios. Usted necesita imperativamente la salvación. Es en este punto en donde le anuncio la segunda y buena noticia. Que si bien usted merece recibir la justicia divina de parte de Dios, el juez, esa justicia la recibió el Señor Jesús en la cruz por usted. Así es, en la cruz el juez Padre junto al juez Espíritu Santo descargó la ira eterna sobre su Hijo inocente para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que usted y yo merecemos recibir en la condena eterna. De esta manera, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo inocente en nuestro lugar, primero cancela la justicia divina y segundo retira la ira divina que pesa sobre nosotras. Este terrible acto de justicia desgarró la familia divina en un impacto indescriptible, doloroso y de alcance eterno para poder darnos la oportunidad de salvación. La resurrección de su Hijo, el Señor Jesús, es la evidencia de que el Señor nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del pecador, usted y yo. Sin embargo, es importante resaltar que el hecho de que el Señor ya ha recibido sobre él la justicia que usted merece recibir, esto no la salva automáticamente, pues eso significaría que Dios le impone la salvación al hombre y eso va en contra del libre albedrío que Él mismo nos dio. Para que usted pueda ser declarada jurídicamente librada de la condena eterna, usted debe obedecer libremente las dos condiciones que el Señor manda en sus propias palabras en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrepentimiento y fe. Veamos la primera condición. ¿De qué debe arrepentirse? Usted debe arrepentirse de la mala noticia antes mencionada. Esto significa, bíblicamente hablando, que usted debe primero reconocer concretamente todo lo que usted ha hecho en contra de la ley de Dios, o lo que es lo mismo, reconocer los pecados que ha cometido a lo largo de su vida. Como ejemplos de estos delitos tenemos mentir, apropiarse de lo ajeno, ser infiel, ser sensual o coqueta, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ser chismosa, abusar del alcohol o tomar drogas,
haber deseado la muerte a alguien, haberse practicado un aborto, haberse divorciado, etc. Estos y muchos pecados más, usted los podrá encontrar listados en el apartado de información de este video. Luego de reconocer todos sus delitos, usted debe abandonarlos, es decir, dejar de cometerlos. Y finalmente, usted debe reconocer que tanto por sus hechos como por su naturaleza depravada, usted merece recibir el castigo divino y la condena eterna. Veamos ahora la segunda condición, que es la fe y que consiste en creer y confiar en la obra de justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús. Es decir, poner su fe en la buena noticia. En conclusión, si usted, primero, se arrepiente de sus pecados y segundo, pone su fe, abraza o toma como suya la justicia ejecutada sobre el Señor Jesús en la cruz, entonces Dios la declarará totalmente perdonada, logrando así solucionar su situación jurídica de condena y totalmente reconciliada con Dios. Usted pasará a formar parte de la familia de Dios y podrá, al dejar este mundo, entrar en la gloria de Dios. Estas son las consecuencias o el después de la conversión. Pedro así nos lo revela cuando dice: pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Dicho de otra manera, solamente recibiendo el verdadero evangelio, usted podrá ponerse legítimamente al abrigo del pastor de pastores, abogado del hombre, el Señor Jesús. No hay otra forma. Usted ya no llevará nunca más una vida extraviada y podrá afrontar las tribulaciones de la vida con la fortaleza espiritual que solo ofrece el Señor por medio de su evangelio. Así que antes de terminar este mensaje, le invito, estimada dama, como siempre, a que si aún no lo ha hecho, busque un momento tranquilo en el secreto de su habitación y sobre sus rodillas, si su salud se lo permite, obedezca hoy mismo las dos condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos 1:15 para su salvación. Y no se levante de esas rodillas sin antes darle gracias al Señor por haber esperado pacientemente a que usted se convierta y no haberle quitado la vida, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz y por conocer ahora el correcto método de conversión. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimada oyente. Ha sido un honor para mí compartir nuevamente el Evangelio del Señor por este medio, para que usted también tenga un antes y un ahora en su vida. Deseo sinceramente que usted cambie para siempre su vida, al igual que yo lo hice en su día. Antes yo era una criatura que vivió por muchos años extraviada en la podredumbre de mis pecados. Pero hoy, por pura providencia divina, soy una oveja limpia, perdonada, y formo parte del precioso rebaño del Señor, gracias a su maravilloso evangelio jurídico. Reciba un cordial saludo desde aquí en Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino del Ministerio Tinajas.